Francisco Vázquez de Quevedo va a exponer un resumen de su libro titulado Héroes de Bata Blanca, homenaje a los sanitarios españoles, el CID y Llegada. El doctor Francisco Vázquez de Quevedo es médico cirujano y presidente fundador de la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria. Se licenció con sobresaliente en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela. En su tesis doctoral leída en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona obtuvo la calificación de sobresaliente con nombre. Interno del Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Se especializó en cirugía general y cirugía digestiva. Completó su formación en los hospitales de Tampa, en Florida, en Estados Unidos, de Saint-Marc, en Londres, y de Saint-Antoine, en París. Realizó cursos en la Universidad de Toulouse y diversas universidades nacionales. Desde 1969 ejerce como cirujano, primeramente en la Residencia Sanitaria de Cantabria y más tarde en el Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla. Hoy es el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Es autor de 30 publicaciones científicas que pueden agruparse según las materias en los siguientes temas: patología quirúrgica de las vías biliares, patología proctológica, linfomas, melanomas y patologías del diafragma, estómago y otros. Tiene una dedicación plena y fructífera en el campo de la historia de la medicina, donde, según palabras del catedrático Ramón Sarró, debe considerársele el restaurador de la historia de la medicina de Cantabria, por todas sus obras. La medicina de Cantabria, médicos y hospitales de Santander, las ciencias médicas de Cantabria, a través de sus médicos, farmacéuticos y veterinarios, y diversas monografías y artículos de tipo histórico. Incorporado a la docencia universitaria durante los años 80-81, ha desempeñado el cargo de encargado de cátedra de la Facultad de Medicina de Cantabria. Entre otras publicaciones, cabe destacar la cirugía en España desde el Renacimiento, el Hospital de San Rafael de Santander, la cirugía de la úlcera de estómago en España, premios Nobel de Cirugía, su obra y su tiempo, médicos cántabros en Hispanoamérica, emigrados, exiliados y retornados. Es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y presidente de honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Gracias por su atención. El doctor Vázquez tiene la palabra. Excelentísima señora presidenta, muchas gracias por las amables palabras. Excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo doctor presidente del Colegio de Médicos, ilustrísima presidenta de honor de la Cruz Roja, representantes de los colegios de farmacia, veterinaria y enfermería, arquitectura e ingeniería, presidente de la Fundación Pública Marqués de Valdecilla, ilustrísimo señor delegado militar del gobierno, el coronel, miembros de la Hermandad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, presidente del Centro de Estudios Montañeses, representante de la Escuela de Criminología Forense. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. En fin, me encuentro un poco sobrecogido, lógicamente, por el número de amigos que han venido a escuchar este tema que, como ven, se llama Héroes de Batas Blancas. Muchas gracias por vuestra asistencia y les diré que yo estuve en Melilla.
en el Hospital Pajés. Luego les diré por qué quedé tan entrañablemente unido a esa ciudad y lo que representa. Mi coronel ha nacido en Melilla y lo conoces, es un homenaje también a tu tierra y lo que allí aprendimos en el hospital. Héroes de batas blancas yo creo que era un tema pues, que venía acorde con lo que allí pasó. Yo quise hacer un homenaje, que es lo que estamos haciendo ahora, con nuestra presencia aquí, a los médicos de la sanidad militar, a los farmacéuticos, a los veterinarios, a las monjas, a las enfermeras, a los camilleros, a los sanitarios en general. El término, pues, de héroes es genérico porque verán que hay en todas las especialidades de sanitarias gente que dejó allí la vida, asistiendo a los enfermos. Esto que acaban de presentamos esta revista es la Cantabria Académica, es la número 376, un trabajo de 30 años de la Academia de Medicina de Cantabria, y gracias al esfuerzo de la Cruz Roja Española tiene ustedes aquí este libro que tiene muchísimas fotografías, muchos datos, fechas, nombres, actos y acontecimientos, de tal manera que al dárselo por escrito, pues yo puedo ser un poco más libre en no ser tan riguroso y ser más próximo de acuerdo a lo que son las diapositivas que les voy a poner. Dedicado este acto a los jóvenes soldados destinados en el Protectorado de Marruecos entre 1921 y 1927, y especialmente a los sanitarios, tanto varones como mujeres, religiosos o civiles, que los atendieron con enorme interés, incluso con la pérdida de su propia vida. Todos ellos honraron a España. Les voy a dar ahora una cita de Cervantes, para que poder introducir el acto diciendo lo importante que es la historia pasada para ver lo que va a ser el futuro. Dijo Cervantes: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, advertencia de lo porvenir. Todos conocen ustedes la calle Tetuán en Santander y todos conocen también el Gurugú. ¿Por qué lleva Santander esos nombres? Pues porque esos nombres se pusieron con motivo de la batalla de Tetuán, la batalla de Castillejos, donde estuvieron allí los grandes militares, Prim y O'Donnell y Cánovas del Castillo y aquella gente, y donde murieron muchos españoles ya a mitad del siglo XIX. Bien, pues aquí tenemos en toda España calles con nombres de lo que pasó en Marruecos. Muy importante. ¿Cuándo empieza la sanidad militar en España? Pues hace 510 años. La sanidad militar, madre de la cirugía en España hoy, empezó hace 510 años. Les he puesto bien lo que eran los reales colegios de cirugía de España. El Real Colegio de Cirugía de Cádiz para cirujanos de la Marina, donde estaba allí Pedro Virgili y donde estaba la Comba. 20 años más tarde se hace el Real Colegio de Cirujanos de Barcelona para militares, formación de cirujanos militares. Y 20 años más tarde se hace en Madrid lo que se llamó el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, porque era Carlos III el que estaba en Madrid, y donde figuran nombres como Jim Bernat, Peraltó, Rivas y Argumosa, un médico de Santander cerca de Torre la Vega, donde hay allí un monumento dedicado a él. Diego de Argumosa y Diego Obregón, lo que se le llamó el restaurador de la cirugía española del siglo XIX. Los que hayan estado en la Facultad de Medicina de Santander saben que en la sala de profesores
hay un cuadro de 3,5 metros por 2,5 metros, que es la figura de Diego de Almonte y Obregón operando la operación de la hernia. Y es un cuadro eminentemente precioso, bonito y tal. La conocerán todos los medios del estudio. Aquí les presento las heridas de guerra, porque yo voy a hablarles aquí de heridas de guerra y cómo se arreglaron los cirujanos militares en Melilla del año 21 al año 27. Para yo poder hacer este trabajo, que no estaba hecho, habiendo torrentes descritos en relación con lo que ha sido anual a Ruiz y lo que ha sido Marruecos, ha habido torrentes de bibliografía, preferentemente con motivo del centenario, hay muy poquito de esa unidad. De tal manera que yo no he encontrado, salvo muchas citas que pongo en el trabajo, en la bibliografía y demás, pero no estaba hecho este trabajo. Los sanitarios, no estaba hecho ese trabajo. Entonces aquí les presento las heridas de guerra, las más primigenias. Esto ya es de la época de Vegetio, Flavio, 500 años después de Jesucristo, el cual pone ya todas las heridas incisas, contusas, que aquí pueden ver, y que ya lo recoge, fíjese, muchísimo antes, 800 años de Cristo. ¿Cómo se llamaba aquella tríada de la Odisea, la Tebaida y la Ilíada? Era Homero. Homero escribió eso 800 años de Cristo y eran unos poemas preciosísimos sobre las heridas de guerra. Entonces, heridas de guerra, entrando un poquitín en el tema desde el punto de vista médico, sin aburrir a los que no sean profesionales de la medicina, pues hay las heridas incisas, las heridas contusas, las heridas y muertos por bala, de pistola, de cañón, de el Mauser. Hay heridos muertos por quemaduras, lanzallamas, ya sea individual o en montacargas, en coche. Heridos o muertos por aplastamiento y derrumbes. Estamos viendo en la televisión todos los días los derrumbes de edificios enteros que cogen a militares y cogen a civiles. Lo que se llama muertos por aplastamiento o por paso de los tanques. Heridos o muertos por gases asfixiantes. Eso es muy importante, es un capítulo entero. Gases asfixiantes, lo tienen en el libro desmenuzado el tema. Muertos por congelación o insolación. Viene a cuento de la insolación lo que pasó en Arruit, las temperaturas que ya había, y la congelación viene en relación con lo que se sabía de que las extremidades inferiores se necrosan con el frío y con el hielo. Desde la época de la Reine, que era el cirujano de Napoleón, cuando vinieron ya de Moscú para Francia, se encontraron aquellos soldados caminando con los pies negros, gangrenados, negros, y que, también es muy importante, porque voy a decir después, anestesiados, de tal manera que se podía hacer la amputación de una necrosis sin anestesia. Todo esto viene a colación de lo que va a pasar después en Arruit. Es para ponerles en antecedentes. Heridos o muertos por envenenamiento. Efectivamente, una táctica militar era echar unos animales pútridos en el manantial o en el río para que no se pudiese beber el agua, y si se bebía tendrían que tener un problema muy importante de infecciones. Posteriormente, los muertos degollados en vida, la cabeza como trofeo, de lo cual algunas culturas, como era la islámica, tenían pues esa costumbre de la cabeza como trofeo. Y luego, también es muy importante, fundamental para esta charla, para que puedan comprender lo que pasó en Arruit y Anoal, porque cómo pudieron morir allí 7.000 soldados armados. Pero eso cómo puede ser, por eso yo empecé a mirarlo. ¿Cómo puede ser 7.000 hombres jóvenes armados? ¿Cómo puede ser que unos enemigos, en este caso los rifeños, se puede decir moro, porque no es una palabra peyorativa, en la Real Academia de la Lengua no es peyorativo? ¿Cómo pudieron acabar con ellos? Pues 2.000 hombres en un día, o en 12 días 3.000, o así. ¿Cómo pudo ser? Pues mira, pudo ser porque hay una cosa que se llama también muertos por septicemia. Cuando hay una herida, si no se cura, si no se limpia, si no se desinfecta, eso da una gangrena o da una sepsis y hay una muerte por gangrena. Y al final, pues hay lo que se llama la onda expansiva de las bombas, lo que se llama el blast injury, que es cuando explota la bomba o explota el mortero, y entonces todo lo que hay alrededor de X personas
pues aquí moriríamos todos de un bombazo que cayese aquí, de la bomba expansiva. Esto es como el preámbulo de lo que allí pasó. La sanidad militar y asistencia a los heridos. Esto vale para ayer, vale para antiguo y vale para mañana. Primero, con una herida, limpieza de la herida. En segundo lugar, un regalo con antiséptico. Tercero, retirada de cuerpos extraños. Posteriormente, resección de los tejidos necróticos y anfractuosos. Luego se aproximan los bordes de la herida siguiendo las líneas de la lange, que es estas pliegas que tienen pliegue. Todo el cuerpo nuestro tiene pliegues que hace que la sutura quede bien estéticamente y que sea correcta y no que vaya en contradirección. Las líneas de lange, Y después, tenemos aquí algún traumatólogo, entre otros, fijación del miembro afectado por flejes, escayola, férulas de estaque en las manos, cabestrillo, para las fracturas de hombro y brazo, collarín cervical, si sospecha una fractura o si fuese de columna, fijación en horizontalidad. Y después, vacunación del tétanos. ¿Pero había vacuna del tétanos en Arrut? Esa es la pregunta. Por eso lo he puesto ahí. Las respuestas las daré en unos minutos. Entonces, esto es lo que se hace, lo que se llama hoy en día un Friedrich, que cuando un herido va a Valdecilla y viene con un señor que se ha caído de un andamio o que le ha atropellado un coche o que está en el campo, lo que sea, preferentemente viene sucio, polvoriento y muy mal. Y si ha sangrado, peor. De tal manera que hacer un Friedrich, cuando viene el residente, cortan la ropa a golpe de tijera, de arriba abajo, en la camilla, y empiezan agua y jabón, jabón chimbo, se hace mal, pero de forma enérgica, que la harina quede limpia. Recorte de los bordes anfractuosos, luego se pone la sutura, luego se pone un apósito, si es quemadura, algo que tenga algo de grasa, y no, vamos a dejar sentar aquí a donde yo. Doctor, ven por favor. El doctor Manrique, catedrático de... Pasa, ven por favor, ven. Catedrático de psiquiatría, que por cierto, profesor de psiquiatría, que por cierto, también hablaremos, y habla en el libro, de los problemas psiquiátricos de los soldados. Porque como mínimo, en todos los ejércitos del mundo hay problemas psiquiátricos y trastornos, como mínimo de un 1 o 2% de suicidios. Y trastornos mentales, muchos. Y en los conflictos bélicos ya de primera línea, muchos. De esto también hablaremos. Aquí les presento ahora dos simples cajones de madera, dos baúles de madera, uno, la de la izquierda, con la cruz, el romo de la sanidad militar, que es una cruz de Malta con dos laureles, y a la derecha la cruz roja. Estos simples baúles que ven ahí, que miden como 1,5 metros en la realidad y 40 centímetros o 50 de alto, es lo que usó Gómez Ulla para hacer un hospital de campaña que se llamaba. Cada cajón de estos llevaba un tipo de cosas. En una el instrumental quirúrgico, en otro las gasas, en otro llevaban entonces, por ejemplo, el quirófano, en otro las sábanas que había que usar para las camillas y tal. De tal forma que con 100 cajones como eso, en una realidad de mulas, se podía llevar al punto de enfrente un hospital de campaña, un hospital militar, un hospital que Gómez Ulla lo tituló así, hospital de campaña, hospital de guerra, y que se ha cogido en todo el mundo. Hoy en día se sigue usando, pero en vez de ver estos cajones así, lo que son 100 camiones, como hay en Carabanchel, un hospital de montaña, que son 100 camiones cargados como los de las ferias, con todo lo que es, en uno va un quirófano, en otro va un laboratorio, en otro van los rayos X, en otro va intensivos, en otro van las camas, en otro va un generador de agua, un generador de luz. Eso es lo que se llama hoy en día un hospital de guerra, un hospital de campaña, que precisamente hay uno en Carabanchel que lo estoy viendo y que en un mes lo ponen en cualquier parte del mundo montado entero. Lo que es un hospital entero para 700 camas, con todo el personal correspondiente, de médicos, especialistas, todo.
Van todos en un tren de camiones como los de las ferias. Bien. Claro, de las heridas y de la gente cuando tiene o recibe un tiro o una injuria por algo que explota, entre otras cosas es la hemorragia, lo más llamativo. La hemorragia es muy llamativa. Entonces, eso, si no se para la hemorragia, hay un choque hipovolémico. Muy bien. Pues entonces, esto lo pongo para que sepan, y lo tienen en el libro ya para verlo con más detalle, que me responde a una pregunta. ¿Tenían en Arruit y tenían en Melilla, tenían sangre? ¿Tenían sangre? Pues no tenían sangre. ¿Por qué? Porque los descubridores de los grupos sanguíneos, como eran las Steiner, los que todo el mundo sabemos que, ¿qué grupo tienes? Pues tengo el A, el B, el Z. Esto es del año 1901. Y la sangre, hasta que Angote, que era un argentino, consigue poner el citrato sódico, la sangre se coagula y no se podía transfundir de una persona a otra. Y fíjese, desde el año 1 hasta el año 42 no se descubre el RH negativo. Por lo tanto, en la historia de la medicina, que ponen cantidad de ejemplos de transfundir sangre, incluso de un caballo a otro animal, incluso de una persona a otra persona, todo eso traía unas consecuencias muy importantes, que era que el enfermo se moría, podía tener un shock por meterle sangre de no su grupo, con una gran ictericia, con una lesión hepática inmediata, y fulminantemente un enfermo puede morir si le meten una sangre que no es de su grupo. Les hago una pregunta. ¿Había sangre en la guerra española? ¿Había sangre en la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, es que no había sangre. Por esa razón, aquí tienen en la publicación, en la tabla, la demostración de que no había sangre. Yo no estaba en el año 21 en Melilla. No había sangre porque no se había descubierto los grupos sanguíneos. Y así vamos a ver otro capítulo. Pasteur y las infecciones de las heridas. La sepsis, que ocasionó tanta mortandad. La septicemia. ¿Había antibióticos? Es que aquí les demuestro que no había antibióticos. Porque incluso Pasteur, cuando descubre los microbios, los microbios, ¿verdad? Este es una fecha del siglo XIX a principios. Pasteur descubre que era químico francés, descubre los microbios, vida minúscula, vida pequeña, microbios. Pero, como ven aquí, todos los demás bacterias corresponden todos a la parte posterior del siglo XIX. De tal manera que en el siglo XIX, a partir del año 50 de Pasteur, empieza una cascada cada año. Un médico investigador o un químico o un investigador descubre una bacteria que es la causante de esa enfermedad. De tal manera que, por ejemplo, Nicolaya descubre el tétanos cuando va a acabar el siglo XIX, el bacilo del tétanos, el bacilo de Nicolaya, que se llama, pues no lo descubre hasta final del siglo, con lo cual entonces la vacuna vendrá 30 años más tarde, con lo cual entonces no había vacuna en los ejércitos de aquella época, de Melilla o de Arruit, tal, que vamos a entrar enseguida en el tema. Pero esto es para justificar cómo, cuando yo empecé a hacer este trabajo, que me ha llevado como un año, quise saber qué había pasado allí, cómo era la sanidad allí, cómo la sanidad militar, que era tan importante con 500 años de historia, cómo allí hubo tanta mortandad, por unas cosas o por otras. Y empecé cogiendo, tenían antibióticos, tenían anestesia, sabían en quirófano lo que tenían que operar o demás. Bien, pues entonces, cuando se descubren las bacterias, se descubre que, aparte de poder dar después algún bactericida, por decirlo de alguna manera, que si se lavaban las manos con agua y jabón y se desinfectaban los instrumentos y se desinfectaban los quirófanos y demás, lo que se llama la asepsia, la abscesia o la antisepsia, esto es de
1898 del del Hospital de el Sagrado Corazón de Barcelona, el que empieza a escribir en España la cirugía antiséptica. Entonces, a partir de aquí, empieza ya en el siglo XX a empezarse a hacer la antisepsia o la asepsia. De tal manera que aquí pongo entonces cómo ha sido, este ya es el dolor. Entonces, cómo ha sido en España el uso de la práctica de la cirugía antiséptica. Hoy en día todos los cirujanos saben, y lo saben todas las personas, que se puede hervir los instrumentos, lavarse las manos a los cirujanos, la ropa, el quirófano, en fin, la mesa de operaciones, pero es que eso se sabe a partir del siglo XX. Ahora le hago otra pregunta. ¿Qué anestesia usaban la sanidad militar? ¿Qué anestesia usaban? Pues todos ustedes saben que el opio en la cultura china es muy antiguo y que en las culturas precolombinas también había analgésicos de todo tipo y que todos los derivados del opio, la morfina, la codeína, la tebaína, la nerceína, que salen del opio, hasta llegar a los analgésicos que tenemos hoy, salen a partir completan ya científicamente del año 1831 con él. Muy bien. 3 tipos de anestesias. O hacían anestesia general, o hacían radioanestesia, o hacían anestesia local. Las 3 tipos de anestesia la tuvieron allí en Marruecos la sanidad militar. Ahí les presento un empleable, que es este aparato que usa la enfermera, puesto sobre el enfermo, y el cual tiene una vejiga, ¿verdad?, que expira, inspira, y entonces si ahí le meten un anestésico, unos sedimentosos, por ejemplo, o un éter, o un cloroformo, lo que sea, el enfermo se duerme. Esta gran barrera de la anestesia ha sido fundamental en toda la historia de la cirugía mundial, porque no había cosa más tétrica que hacer cirugía sin anestesia, sin el enfermo dormido. Si el enfermo no está dormido, ¿quién cortaba una pierna a un señor que había venido con una bomba o con una mina que tal? Pues eso eran cirujanos militares que en 5 minutos cortaban la pierna a un señor. Por eso puse yo ahí, en las normas esas, si el pie está gangrenado, lo mejor es una amputación sin más. Así pues, en el momento que nos ocupa, del año 21 al año 27, que es cuando acaba el desembarco de los Ceros, se firmó la paz, ¿sabían los cirujanos militares de la sanidad militar, con 500 años de historia, sabían anatomía? Sí. ¿Por qué? Porque la anatomía, el cuerpo humano, se conoció a partir del Renacimiento de Andrea Vesalio, en aquel libro de Humanis Corporis Fabrica, en 1500, se sabía la anatomía del cuerpo entero y se dice que los cirujanos a finales del romanticismo, que sabían todos los músculos, todos los huesos, todos los tendones, arterias, venas y linfáticos. De tal manera que en la época que estábamos nosotros no hay ninguna cosa en el cuerpo humano que el escalpelo del cirujano en la sala de autopsias no lo haya conocido. ¿Había microbacterias? ¿Se conocían las bacterias? Sí, se conocían las microbacterias. Microbios. ¿Por qué? Porque esto ya lo dijo Pasteur, pero es que antes de Pasteur, Leeuwenhoek en Holanda, tallador de brillantes, ya ponían las lentes y empezaron a ver en aumento lo que había en ese mundo pequeño, microscópico. De tal manera que es el Hahn, ayudante de Leeuwenhoek, vio por primera vez espermatozoides en el semen de los animales varones. ¿Había anestesia? Sí, había anestesia en Marruecos. ¿Había antisépticos? Sí, porque a partir de Lister y a partir de Pasteur, que utiliza los microbios, empiezan a haber todo tipo de sustancias químicas que se puede echar en una herida para que quede desinfectada.
buscando un desinfectante enérgico, pero que no lesione la piel. Y entonces empiezas a salir ya, entonces incluso el alcohol, el agua oxigenada, como nosotros damos ahora el metiolato, damos ahora cualquiera de estos productos. ¿Había sueros intravenosos? Es la pregunta. ¿Había sueros intravenosos en Marruecos? ¿Tenían sueros? Pues sí. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, a principios, los primeros años y los últimos, un holandés empezó a preparar para sustituir la sangre unos líquidos en unas botellas en las cuales ponía un poco de sal y hace lo que llamamos el suero fisiológico al 0,9. Pero es que en otra botella empezó a poner agua con azúcar, y es el glucosado. Hoy en día vas al hospital, me han puesto un glucosado al 5, al 10, al 15, al 20 o una nutrición parenteral. ¿Tenían los sanidad militar allí sueros? Sí tenían sueros. ¿Por qué? Porque ya estaba diagnosticado. ¿Tenían antibióticos? ¿Antibióticos? No. Pero no los tenían ni en la guerra española, ni en la guerra del 14, ni en la guerra de África. ¿Por qué? Porque no se había descubierto. ¿Por qué razón? Porque Pasteur y la penicilina y la streptomicina es posterior. Entonces, aquí tenemos. Y pongo por último, ¿tenía sangre de transfusión? Pues si un herido está sangrando, ¿una transfusión? No, señor, no tenemos sangre. Lo que tenían era un torniquete. Torniquete que ya usaban lo usó hasta Galeno en la época de las luchas aquellas de los anfiteatros, pues si te daban una tajada con un sable o lo que sea, pues ponerte amarrar una cuerda o algo para que no te desangrases. Entonces, ¿había sangre de transfusión? No. ¿Había bancos de sangre? No. ¿Había agua para limpiar las heridas? De vuestro sí y no. Había agua, mi coronel, en Melilla, pero no había agua en los bloqueados, ni había agua en Anual, ni había agua suficiente en Arruy, de tal manera que las septicemias, el mismo de la caballería Alcántara, murió de una septicemia una vez amputado al coronel el brazo, que estaba arrancado por una bomba de cañón. Primo de Rivera, ¿no? Primo de Rivera, el coronel, hermano después del presidente de España. Aquí les pongo la escayola. La escayola es que está desde la época de los romanos. Es yeso más agua. ¿Había escayola? Sí, señor. En las culturas egipcias ya ponía, cuando había la fractura, unas cañas de bambú y amarraban para que el hueso no quedase, el miembro roto queda colgando. Cuando había un señor de un accidente con un pie 10 centímetros más corto que el otro, es porque hay una fractura de cadera, por ejemplo. La fractura de cadera, los traumatólogos a simple vista ya lo diagnostican. Cuando veas un brazo que está completamente suelto, es que tiene una fractura completa. Bien, pero lo que acabo de decir. Entonces he sacado unos aforismos que he puesto aquí, y se los voy a ver si les leo, a ver qué les parece, que es el siguiente. En sanidad militar, en tiempo de guerra, en primera línea de fuego. Al herido, una atención inmediata. Tenían un juramento los camilleros, que lo cuenta muy bien Milán Astray en una carta que les escribe de agradecimiento, que un juramento, que cuando llamase el soldado herido, el legionario herido, y dijese camillero, automáticamente el camillero tenía que ir a primera línea de fuego y coger al soldado. Y arrastrarle, pero sacarle de la trinchera, sacarle de donde estuviese agazapado y llevarle para atrás a donde estaba la línea de sanitarios, donde estaban los tenientes médicos jóvenes que tenían en los hospitales de campaña, que les he enseñado yo, que es lo que hizo Gómez Ulla. Esto, primer aforismo. Segundo aforismo. Soldado herido, sacarle de la zona de fuego. Inmediatamente echarle para atrás. Tercero, si un soldado tiene mucho trauma corporal, lo primero, las vías aéreas, que respire. Esto vale también para los de hoy, inclusive en las grandes catástrofes. Que respire el enfermo, el herido. Más vale un soldado cojo o manco que muerto. Esa máxima hizo llorar a mucha gente, porque los cirujanos en 3 minutos acababan de cortar una pierna, no era cortar la pierna de un señor normal, sino eran miembros
anfractuosos, deformes o rotos y demás. Soldado herido grave en la cavidad torácica o abdominal con una ebulsión de los intestinos, darle por soldado muerto. Ni recogerlo. Aquí viene a cuento y les puedo contar la anécdota de lo que era el tiro de gracia. ¿Qué quería decir el tiro de gracia? Pues cuando los compañeros se confabulaban para decir, óyeme, si tengo una herida muy importante, o sea, un problema torácico importante, o una cosa con una ebulsión de todos los intestinos y demás, no me dejéis que me coja vivo el enemigo. Por favor, un tiro y resolvemos el tema. Sobre esto, en el informe Picasso, a Hancourt le hicieron un expediente que estaba en que sí que notar si se había portado bien con un compañero o no. Las fracturas de huesos curan solas, doctor. Curan solas. Y la piel cura sola, siempre y cuando la fractura esté en contacto con un hueso proximal con el distal y esté inmovilizado 40 días, y el doctor Antónaga ha curado ya todos los huesos, porque curan solas. Y las heridas curan solas siempre y cuando no estén infectadas. Cualquier herida en el campo de batalla de más de 6 horas, o para nosotros vale en la cultura actual, están infectadas. Una herida de más de 6 horas hay que darla por infectada. Otro aforismo: pierna rota, no, férula de Thomas. Luego que nos lo diga en el coloquio el doctor Arturo. Fractura de cuello o de columna, no poner sentado al enfermo. Cuando hay un accidente de coche y una cosa de estos que se presupone una fractura de columna o de cuello, el enfermo tiene que estar en decúbito supino, porque si no, podemos todavía hacer una lesión medular y acabar con un problema. Pasó en el Alcántara, por la caballería, que hubo una gran mortandad, muchos de ellos con el cuello roto, tetrapléjicos, otros con la cintura rota, parapléjicos, y murieron allí mismo en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera. Miembro acortado, fractura completa de los huesos. Gran hemorragia en brazo o pierna, un torniquete que cada media hora hay que soltarlo. Y por último, este es un aforismo latino: ubi pus, ire evacua. Cuando hay un gran hematoma, hay que pincharlo para que salga la sangre que está líquida. Pero si hay pus, ubi pus, ire evacua. Esto es Melilla, la ciudad que nos embrujó a todos cuando fuimos allí. No sé si se podría comparar, para que se hagan una idea, Melilla, como si fuese Casturdiales. Tiene un pequeño puerto deportivo, hay allí el antiguo Melilla, que es lo de atrás, donde hay allí donde estaba un cuartel militar, hay un casino militar, hay un club marítimo, hay una playa espléndida, hay una hípica muy bonita, hay muy bonitas plazas, hay muy bonitos jardines. Melilla es una preciosidad. Bien. Y allí al fondo está Nador. Nador es una ciudad como si aquí fuese Astillero. Estamos como a 10 kilómetros, Nador de Melilla. Es que es muy importante esto porque vemos lo que después allí pasó en el conflicto este. ¿Qué hospitales tenía Melilla? Pues Melilla tenía el Hospital del Rey, 75 camas, ya de 1922. El Hospital Indígena. Otro capítulo que tengo aquí trabajado es qué bien se portó España con el pueblo marroquí, llevándoles cultura, llevándoles asistencia, quitándoles cantidad de enfermedades endémicas que ya había, porque allí todavía había hasta la viruela, que ya Jenner había vacunado medio mundo. Pues todavía en Melilla, por aquellas fechas, había paludismo, había malaria, había enfermedades, estas antiguas, y no les quiero decir nada del tema ya de los partos en las casas de los rifeños y demás, con muy poca asistencia higiénica y esto. Estaba entonces pues, el Hospital Indígena, el Hospital Militar Central, el Hospital de Infecciosos de Gómez Jordana, que era un capitán general. Estaba el hospital que se llama el Docker, 20 barracones. Eso está hecho ya en 1921. 20 barracones. ¿Cuántos barracones, cuántos pabellones tenía Valdecilla?
Valdecilla también tenía 20 o 21 o 23. Se separaban las especialidades porque en aquella época todavía había tuberculosis y no se había descubierto todavía el tratamiento. Y había enfermedades, y había gonocosis, y había sífilis, y como ven aquí, creo que son como 23 pabellones para separar todas las patologías y que no hubiese un contagio. Bien, pues con esto, en la mitad posterior del año 21, se incrementan con 2 hospitales más, que es la Cruz Roja. La Cruz Roja. Esta es la Cruz Roja Internacional, que tiene 200 años, como menos, de historia, y la de Santander tiene como 150 años de historia. Bien. La Cruz Roja allí montó 2 hospitales. Esto únicamente para recordarle. Al-Bekri, periodista como de profesión, experto en árabe y experto en religión islámica, trabajando para el gobierno español, su hermano ingeniero también, él había pasado por Salamanca, un hombre de gran valía, y su padre también trabajando para la administración, por problemas que ahora no les puedo explicar demasiado bien, se convierte en un independentista y se empeña en fundar la República Independiente del Rif, con una moneda propia que se llama el Rifán, donde él hizo un gran negocio cogiendo billetes de 100 pesetas o billetes de los moros, diciendo que ya no valían los españoles, y llevaron sacas de dinero cuando se fueron al exilio. Este señor, pues como buen independentista, un revolucionario, él no murió en la guerra, él murió en el Cairo. Como los independentistas, toda esta gente, ellos preparan el problema, allí mueren 40.000 personas, porque los moros también son personas, y murieron 20.000 de un lado, otros 20.000 del otro, y pueden ser 40.000, pero el señor que hace el levantamiento militar, ese se marcha, se entrega a los franceses, le llevan a la isla de Reunión, cerca de Madagascar, y a los X años se marcha. Se marcha encima con un dinero que cobró por los que tuvo de rehenes, que les cobró al Estado español 1 millón en oro y 3 millones en papel. ¿Qué pasó a partir de ahí que lo venga? Porque decimos, bueno, el desastre de Noal. No, es que no fue el desastre de Noal, fue el desastre en cadena de las posiciones españolas. Y había allí unas posiciones que se llaman blocados, a lo largo de 100 y pico kilómetros. De tal manera que imagínense todos ustedes, de aquí, de Santander, a Mataporquera, poner cada 20 kilómetros una pequeña casita con 4 o 6 soldados, ¿verdad? Allí, que es un blocado, para cercarlo con unas alambradas, y ahí están para proteger el camino que iba a las minas del Rif, que estaban también en la zona de Anual. De tal manera que esos pequeños blocados, claro, en el momento que les cortan, sin agua, sin alimentos, con pocas municiones, cuando están cercados por los rifeños, pues resulta que no se pueden defender. Total, fueron cayendo, como ven, en cadena. Empiezan ya con asaltos en el ferrocarril, en la primera del año 21, ¿verdad? Asaltos a las minas del Rif. El mismo Al-Bekri tenían ellos registrado su terreno propio, como de él y de su padre, donde había minas de hierro, muy fácil de extraer y de buena calidad, y entonces empieza este problema. Y ve en cadena todo. ¿Cuándo es el conflicto más álgido? Bueno, pues lo que todo el mundo conoce es anual, y el general Silvestre. 2.000 chicos muertos, pero ¿cómo puede ser? Soldados armados. Pero claro, si están en un mal sitio y están en un llano, con estas tiendas cónicas para enseñar alguna, y al lado hay un monte y están bombardeándote, pues te cogen allí de todos ellos, ¿verdad? Y no pueden salir allí. Y encima tenían una forma de salir muy difícil, muy difícil. Mueren entonces ahí 2.000 personas, 2.000 soldados, y los demás corren. ¿A dónde corren? A los otros bloqueados. Pero es que ya varios estaban ya también cogidos, no pueden ir. Entonces van, ¿a dónde? A Monte Arruit. ¿Qué era Monte Arruit? Pues era un cuartel. Con Juanita Martínez López, la cantinera. Una heroína, una mujer heroína, que hizo frente a los moros cuando la quisieron quitar todos los enseres que tenían allí en el bar.
los vinos, las cosas y tal. Y entonces, para pelearse, una mujer. Pues con ella no pudieron. Y esa mujer está condecorada, vivió muchos años, no le llevaron allí nada, pero al final acabaron pegando 3 tiros en las piernas. Bien, toda España se monta en cólera, por una parte, esa mortandad, que han muerto 2.000 chicos en anual, 3.000 en Monterrey. ¿Cómo eso es posible? Todas las revistas españolas, en esta época del siglo XX, no es el Ola, ni es Lecturas, es el siglo XX, es Mundo Gráfico, pues hacen, como ven aquí abajo puesto, la guerra del Rif. Esto es Temán, el que lo dirigía esta revista. De esas, todas las fotografías que ven en el libro, las he sacado de las revistas del mundo, de las revistas antiguas. Sí, todas las fotos son sacadas de las revistas antiguas. Bien, aquí les pongo, miren, ahí tienen una camilla curando al lado de la tierra, sin vacuna del tétanos, todos llenos de polvorito y demás. La foto de abajo es Monterrey. 3.000 muertos en un espacio de, aparte de los caballos, la caballería, toda esta historia, 3.000 muertos en 12 días, que fue lo que aguantaron allí. Y aquí me pregunto yo, ¿cómo es posible matar a 3.000 soldados? A base de bombas, a base de ametralladora. Claro, los moros no tienen las espingardas, tenían ya el fusil Mauser, pero el francés, que lo habían robado los franceses, y entonces ellos estaban armados. Tenían ellos morteros, tenían cañones, también, por ejemplo, toda la impedimenta que coge en anual, engrosa el poder de fuego de los rifeños. Miren los muertos. Todos los muertos están quitadas la ropa, quitadas las bolsas, tal. Hasta les miraban la boca por si tenían, por casualidad, dientes de oro para sacárselos y era el botín. Pero el botín era una cajilla de tabaco, o era simplemente una cosa personal, una cadena o un anillo, lo que fuese. Fíjense la ambulancia de abajo. Un mulo con 2 artolas. Artolas es cuando al mulo le ponen una camilla a la derecha, una camilla a la izquierda, para equilibrarlo. Y miren ustedes cómo llevaban a los heridos. Imagínense ustedes la septicemia, las infecciones, en fin, el baqueteo con un mulo llevando esto. Miren ahí arriba un médico curando un tiro en el hombro, pero con los sacos terreros, y ya ven ustedes qué estilo. Miren arriba una caja, un cajón con 2 palos para llevar los restos de los muertos, porque cuando se encuentran los muertos también hay los desaparecidos, que también se les da por muertos. En la Primera Guerra Mundial murieron 1 millón de personas de inmediato y 3 millones de heridos, y no sé cuántos de desaparecidos. O sea, el desaparecido por las bombas, como pasa en los conflictos, cuando cae una bomba y destruye un edificio, se le da por muerto. Abajo es Monterrey, que lo ven ahí, arriba están curando ahí también a otro herido, y mire qué ambulancia hay allá arriba, tirada por mulos o por un caballo. Pero es que estamos hablando del año 21. Miren aquí abajo una herida de una pierna, miren arriba los de la policía indígena. Sobre el terreno, la cantidad de heridos, muertos y demás. Otra persona al cual hacemos un homenaje, a los hermanos de La Salle. Ahí tiene un hermano, ese que está en el camión, recogiendo los muertos, con boina y con el hábito, y el babero delante. Los hermanos de La Salle, que prestaron, para empezar, su primer edificio, que fue el primer hospital de la Corona, el de La Salle. Todo esto lo van a ver muy bien en este, y ya voy terminando. Lo van a ver muy bien en el libro. Y aquí ven cómo hacen un desenterramiento, que desenterraron los moros al mismo Alcántara. Primo de Rivera lo desenterraron y lo tuvo que volver a enterrar la Juana Martínez López. Muy bien, el Alcántara. Arriba, ese monumento está en Valladolid. Está en Valladolid, es precioso. Son, como ven, la caballería, Alcántara, con los distintos tipos de uniformes. Y el cura castrense. Un homenaje a los curas castrenses que van en primera línea con las fuerzas del ejército. De tal manera que aquí tienen ustedes al pater que se llamaba Campo, que bendijo a toda la Alcántara, que eran 600,
les dijo que todo por la patria, y él fue con todos ellos en el medio, y él murió en las caras de Arruda. Mire cómo lleva el cura, lleva aquí la cruz del sacerdote. Bien, ahí tienen ustedes la medalla de arriba, que es médicos y sanitarios laureados en el conflicto. Hoy en España no hay ningún militar laureado. Con la laureada de San Fernando no hay ninguno. Pero es que aquí hay 5 médicos laureados y hay un cura laureado. Eso lo van a ver ustedes aquí, en cuanto vean la vida del Pater Moreno en el barranco de Lobo, que le tuvieron que le dieron una laureada, porque muerto una vez, que sus jefes en el barranco, dijo, bueno, los chavales se querían marchar, y dijo entonces el cura, ahora aquí el que mando soy yo. Todos cuerpo a tierra, ponerse cada uno detrás de una roca o de un montículo, y si hay que disparar, apunten bien y no fallen. Eso dijo el cura. Se llama Cura Moreno y tiene una calle en Cuenca. Aquí abajo tiene a Vasallo, Becerra. Este sargento, que ven los galones de sargento en la guerrera, atendió a muchas indígenas en los partos en Melilla, por lo cual, cuando él le cogió preso, acabó siendo él el embajador entre los rifeños y los españoles. A esto tengo que decir que es que eran todos amigos o conocidos. O sea, los rifeños y los españoles se conocían perfectamente, Y este señor había atendido muchos partos, y gracias a los partos que él atendió allí, pues él pudo ayudar a los 600 españoles que quedaron para canje económico de prisioneros de guerra. Y empezamos con los médicos y voy acabando. Médicos, mire qué bonita la guerrera que tiene este militar, aquí arriba en la visera la cruz, y entonces estos merecen un instante, porque son laureados, médicos laureados, chicos de 22 años. Entonces, Ricardo Ruiz Gómez, Manuel Ruiz Gómez, Ricardo Bertoli, Antonio Vázquez, que será delegado, no tiene que ver conmigo, Pedro Gutiérrez, Pajares Cordero, Luis Muñoz Mateo, Federico Arteaga Pastor. Pero de estos pone, con la sobriedad de los militares, ponen un paréntesis, MC, o ponen D, muerto en combate, desaparecido. Estos laureados, desaparecidos y muertos. Aquí pongo entonces la señal militar de farmacia. Estos eran los que había allí en la primera línea de batalla. Vean ustedes ahí cómo van los camilleros. Mire que la ambulancia arriba, en el año 21. Y mire usted aquí, 2 capuchinos. Pero el capuchino ese, con la cruz, que le van a pegar un tiro, porque están asomándose a la trinchera. Y miren los de arriba. Son dos capuchinos franciscanos, que cada uno lo van a encontrar, tiene su historia y su vida posterior. Y aquí tienen cómo salta la legión. Y mira aquí el legionario. ¿Ven el gorro del legionario? ¿Cómo se llama un gorro de un legionario? Chapiri. Chapiri. El chapiri. Se llama chapiri. Pues mírenlos ahí los legionarios, cómo saltan al asalto. Pero bueno, esta de aquí, eso costó 700 muertos. La foto es muy bonita. 700 muertos. Estas son las tiendas de campaña donde hicimos milicias, los que hicimos milicias para 12 personas. Son cónicas y no son cuadrilongas, sino que como ves son cónicas. Mira un tiro al alférez de la legión, le pegaron un tiro ahí en la barbilla, y entonces ¿cómo le están curando? Si no hay antibióticos, si no hay vacuna del tétano, imagínense que el transcurso de esto puede ser malo. Mira lo de abajo, qué tipo de tiendas. Estamos en Nador. Nador está como si fuese Astillero Santander. En Nador se metió la Guardia Civil. Un cuerpo muy querido. La Guardia Civil fue muy querida porque era muy de familia, muy del pueblo y arreglaba todos los problemas. La pareja de la Guardia Civil era muy respetada. Aquí se metieron 100 guardias civiles. Y aquí ven cómo está destrozado. Arriba de la iglesia, se tuvieron que marchar, se metieron aquí abajo y entonces ahí estuvieron 8 días. Otra pregunta que le hago yo, y que tiene la respuesta. ¿Cómo es posible que
que los últimos de Filipinas estuviesen casi un año en una iglesia, cerrados allí con Rogelio Vigente Quiñones y tal, y cómo los del Alcázar de Toledo estuvieron 2 meses con Moscardó, la Guardia Civil, 100 de la Guardia Civil, una compañía entera, con unos estudiantes, y no pudieron con ellos. Y cómo aquí se tuvieron que rendir, porque no había agua, no había agua. Y si no hay agua, una persona puede vivir 7 días, aguantar sin beber, si come algo. Pero si no, una persona se muere. Aquí tienen, ahora voy a darles 2 fotos y verán ustedes aquí, ya voy acabando, la vida de los protagonistas más señeros de este conflicto. Arriba está Treviño, bueno, y en el librito pues pone la vida de cada uno de ellos, sus publicaciones y sus actos más llamativos. Arriba está Treviño, que es el que llama a la gobernación y dice, oiga, ese hospital que nos tiene ustedes aquí, de Docker, que era una palabra de general de alemán, barracones y tal, sobre la tierra, es una porquería, eso hay que hacerlo de cemento y de hormigón, que está muy mal. Bueno, es un escritor y ese es el jefe de la sanidad en Melilla en el conflicto, estoy hablando más del año 21 al año 27. Debajo, Rogelio Vigente Quiñones. Este señor, pues es un héroe, el héroe de Filipinas, pero es que estuvo en el Barranco de Lobo, estuvo en Filipinas y estuvo después en la guerra de Angola. Y este era un teniente médico. Este señor es el que descubre el beriberi, que era por la falta de la vitamina B1, que es la tiamina. Todo eso lo verán ustedes en el librito después. Aquí tiene usted, al final, Ulla, que es una gran personalidad, no digo personaje, personalidad de la sanidad militar española, que llevó su nombre, el Hospital Militar de la Defensa ahora, llevó su nombre cuando se murió, con sus publicaciones, y que ingresó en la Real Academia Nacional de Medicina. Sepan ustedes que en la Real Academia Nacional de Medicina hay como 150 miembros que han sido primero de sanidad militar. Porque la sanidad militar, la oposición era muy difícil y era muy requerida. El mismo Santiago Ramón y Cajal fue de médico militar a Cuba, 1898, y vino con una malaria. Abajo tienen ustedes a Nogueras. Este es el alma de la Cruz Roja en Madrid, catedrático de cirugía, en el hospital de San José y de Santa Adela. Y este señor, él tiene tranquilamente leyendo su periódico, es el que lleva a las enfermeras y hace unas grandes actividades y grandes operaciones allí. Arriba tienen ustedes a Fidel Pajés. Todas saben lo que es aquí la epidural. Este es el descubridor de la epidural en 1921, en Melilla, en el hospital Docker, donde estuve yo también, que después se cambió de nombre en su honor y se le puso Pajés. Pajés, verán en sus trabajos, había publicado sus trabajos en la revista de Cirugía Española y en la revista militar de seguridad militar. Dancourt, descubrió lo que era el tren militar, el tren sanitario, y montaban un tren, Dancourt montaba un tren en que un vagón era quirófano y otro vagón era laboratorio, y los demás eran todo camas corridas y tal. Aquí tiene arriba un señor que se llama José Salarrullana. Juan Salarrullana ha sido el traumatólogo que estaba en Valdecilla con nosotros. Sí, que murió. Pues su padre vivió y llegó a ser general. Estos dos, Dancourt y se escaparon de Monterrey y se fueron andando 40 kilómetros hasta llegar a Melilla. Y abajo, el padre en España de la cirugía, la neurología y la ortopedia, que se llama Bastos Ansar, don Manuel, que era una magnífica persona que ahí pone su vida en la hoja que le dedico a cada uno, y que era un hombre que es el padre de la ortopedia. Hasta tal punto que lo que se llama el método español, por los traumatólogos, el método español de Queraltó, Ors, Bastos, que después divulga por todo el mundo Trueta en la guerra mundial, viene de aquí. Pero cuando estos señores hacen el método ese español que se llama, Trueta era un estudiante. Y como yo veo las fechas, digo, no, esto no es de Trueta. Trueta lo cogió de nosotros. Aquí tiene a Gómez Durán. Este es el padre
de Gómez Durán, de Carlos Gómez Durán, el cirujano de corazón, me trasplantó aquí los corazones aquí en Santander. Bueno, este señor, leyendo su discurso de entrada en la Real Academia de la Medicina, sus libros, Cirugía de Guerra, y aquí las misas de campaña, que ven aquí. Y ahora es cuando en septiembre, y acabo, pero tengo que decir unas palabras, porque está aquí la presidenta de honor de la Cruz Roja. La Cruz Roja, llaman a la Cruz Roja. ¿Quién la llama? La reina Victoria Eugenia cuando era joven. Y la reina Victoria Eugenia cogió a una de las primeras generaciones de enfermeras, que eran del año 1919, que era Carmen Angolotti, mesa, española, hija de un diplomático de Cuba, y le dijo: Carmen, coge a las enfermeras, llevó a las chicas mejor de Madrid, de la aristocracia, y las enfermeras de su curso, y se fueron a Melilla en septiembre. Y se fueron en septiembre del año 21, o sea, cuando la Cruz Roja es cuando ya ha pasado, digamos, la parte álgida del problema. Y entonces la reina es la que manda allí, por medio de las prestaciones que hacéis de la Cruz Roja y toda esta cosa, manda los medios suficientes para habilitar un hospital. Y la duquesa de Victoria no hace uno, ahí está General Silvestre con unas enfermeras, sino que hace varios. Ahí tienen el primer hospital, que era el Colegio de los de la Salle. Por eso he dicho que hay que darles las gracias a los hermanos de la Salle, porque yo he ido a hablar con ellos y son los que me han contado el por qué estaban ellos allí en un colegio de chicos. Porque una cosa que también debo de decir es que Melilla es una ciudad donde hay una población que pueden ser 70.000 personas, pero es variada, porque el 50% pueden ser españoles, y de esos muchos son militares, pero hay un porcentaje de musulmanes, pero es que hay un porcentaje de indios, pero es que hay algunos judíos, y es que ahora hay una población que es gitana, que está viniendo del centro de Europa. O sea, y es un ejemplo de convivencia hoy en día Melilla, de cómo esas etnias pueden convivir juntas. Y aquí tienen las enfermeras que verán en el libro que trae la Carmen Angolotti, en fin, no me entretengo para poder hacer el tipo de cirugía que se hacía. Haster, el de los guantes, es de principio de siglo, ya tenían guantes. Cuando estábamos tú y yo en San Pablo, en Barcelona, todavía se ponía Pifigares un guante aquí de tela para coger los intestinos. Y los guantes de goma son de Haster, que es cuando empiezan a hacerlos más tarde. Miren las ambulancias de la Cruz Roja. Los puestos de mando, mira qué aspecto tienen. Sacos terreros, y ahí está la enfermera con ellos. Miren ahí, este es el segundo hospital que hace la Angolotti, este de abajo. Había celos entre el hospital militar y el hospital de las enfermeras, porque la gente quería ir al hospital de las enfermeras, no quería ir al hospital militar, que era como más duro. 200 camas. Aquí tienen salas corridas. Todos los que hemos estado en Valdecilla, Marino, eran salas corridas de 30. Cuando se inauguró la residencia de Cantabria, fue la primera vez que la gente vio una habitación para 2 personas con un cuarto de baño. Pero esto es como un hotel. Nosotros hemos estado en el hospital antiguo, que era una sala rectangular con 30 camas, ¿verdad? Las de hombres, un solo cuarto de baño, otros 30 camas para las mujeres. Eso fue, hablo del año 70, 1970. González Tablas, cuando recibió 3 tiros, arriba la Carmen Angolotti. No hay ninguna enfermera española que no debe de conocer Carmen Angolotti. Así como Florence Nightingale, para todo el mundo anglosajón, es la heroína máxima, la Florencia Nightingale, para nosotros es Carmen Angolotti. Porque Carmen Angolotti, ¿verdad?, después hizo no 2 hospitales en Melilla, sino que hizo 10 hospitales más en toda España, y levantó la Cruz Roja hasta unos niveles insospechados de nivel quirúrgico y demás. Carmen Angolotti, todas tienen que conocer, las enfermeras, que existió una enfermera que se llama Carmen Angolotti. Y aquí tienen ustedes arriba una monografía de cuando escribí sobre ella y la descubrí, y gracias a eso se hicieron una serie en Antena 3, se llama Tiempos de Guerra, que la pueden todavía ver, con José Sacristán y demás, y abajo es con la muerte. Sobre ella podría contar muchas cosas,
pero lo verán en el libro si quieren. Su monumento, hay dos monumentos, uno en Madrid, en la avenida de la Reina Victoria, delante de la Casa de la Cruz Roja, y hay otro en Cádiz. Y una enfermera también, con mucho valor, esta chica joven gallega, que fue la primera enfermera en España que montó en un aeroplano, que ya veo cómo son los aeroplanos, que no quiero una foto, para ir como de ambulancia a recoger con nogueras, las Cruz Rojas, a recoger algún herido. De noche montaron, mira que avionetas, con palas de madera y con ruedas de radios de bicicleta. Estamos en el año 21, es que era así. Desembarco de Lucemas, aparecido aquí, sabe que se unió nuestro general con Petén, y que entonces, como estos también, el insensato en ese sentido, insensato, dicho de buena forma, de Afelcrim, se mete contra los españoles, no acepta el sultán de Marruecos, protegido de España, de la monarquía laudita que estaba en Tetuán, y se le ocurre meterse contra los franceses y mata a 600 personas. Claro, si un Petén, primo de Rivera, dice, esto no puede ser, tenemos el protectorado francés, tenemos el protectorado español, hay que hacer un desembarco. Y hacer el desembarco de Lucemas, ¿qué es esto? Con un globo cautivo a Crocino. Y voy acabando, las lanchones grandes para bajar los soldados, el tipo de avionetas. Les contaré que cuando hubo este conflicto, cada provincia española dio una avioneta para ir a Melilla. Estos son los que participan en el desembarco. Son hidroaviones, como veis aquí un porta hidroaviones. Los barcos, no me entretengo, que este de aquí quizá aquí, barcos de la Cruz Roja. El derecho internacional prohíbe disparar o hundir un barco con el signo de la Cruz Roja o la media luna roja o el rombo rojo de los judíos, aunque se los saltan a la torera. Y hoy en día bombardean un hospital, porque dice que debajo hay gente. Pero entonces, sepan que está prohibido por el derecho internacional, se considera crimen de guerra hundir un barco de estos que solamente teóricamente tiene que llevar heridos y no puede llevar armas. Estaría muy castigado que una ambulancia de la Cruz Roja llevase armas, estaría muy castigado. Mira la avioneta. Con esta avioneta los españoles también dieron algunas bombas a derecha e izquierda a los rifeños cuando no veían con ellos. En el libro lo ven con más detalle y verán lo que es. Mire que avionetas de dos alturas, un campo de aviación que hicieron en Nador, y abajo he puesto, y acabo, unos tanques Renault, porque los españoles, todo lo que se usó allí en Melilla de material era comprado restos, ¿verdad?, a subasta de la Primera Guerra Mundial. Y ahí compraron esos tanques. Tanques que se llaman tanques, que veis son carros blindados, porque eran tanques de agua. Y Corcho en Santander regaló 3 tanques, pero tanques de agua, para llevar agua, que era más importante que las balas en aquel momento. ¿Cómo acaban las guerras? ¿Cómo acaban las guerras? En los cementerios. Todos en los cementerios. 20.000 muertos por España, 20.000 muertos por los moros. ¿Dónde acabaron todos? En el cementerio. ¿En qué cementerio? En Melilla, no por el que hay en el cementerio visto, de Ceuta, o de Tánger, o de Tetuán. El de Melilla. El de Melilla es este cementerio. Es el cementerio de la Concepción de Melilla. Entonces, ese está presidido por una diosa, y detrás una cruz, una diosa alada, con peto, con yelmo, diosa Nike, diosa de la victoria, Nike para los griegos, victoria para los romanos. Nike. ¿Por qué se llama Nike? ¿Todos conocen Maratón? ¿Conocen Maratón? Maratón es una preciosa ciudad cerca de Atenas, a 40 kilómetros. Pues en el tiempo aquel, y acabo, les cuento la anécdota, y lo demás lo dejamos ya, en el tiempo aquel hubo un intento de conquistar Atenas por parte de los persas, y quisieron hacer el desembarco en la ciudad de Maratón, o en el pueblo de Maratón. Allí fueron los griegos
y después de una lucha tremenda consiguieron parar el golpe. Las señoras griegas, atenienses y las espartanas se habían juramentado de matar todos los niños que ellas tuviesen y suicidarse si venían los persas. Pero entonces resultó que estos señores de Maratón pararon el golpe. Entonces un soldado fue corriendo 40 kilómetros hasta Atenas, de la ciudad de Maratón a Atenas, y cuando llegó dijo ni qué, que era victoria, victoria, y cayó exhausto. Por esa razón acaba ahí la historia. Ahí podríamos seguir, pero lo verán en el libro, Panteón de Héroes, y a partir de ese año 1921, esta es nuestra patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de la Sanidad Militar, la Virgen de los Sanitarios todos. Conclusión, señor Verán, mil gracias por su atención, espero no haber descansado exageradamente, pero en fin, con gran ilusión lo he hecho para intentar transmitirle lo que allí pasó para aquellos chicos que creo que la academia teníamos el deber, pues yo creo que moral, patriótico y demás, de decirles que aquellos chicos que allí murieron, si fueron 20.000 españoles, jóvenes, que no volvieron a sus casas, y que fueron allí de soldados, soldados de cuota y el cuerpo de militares, que murieron allí, que nunca volvieron, que dejaron allí sus ilusiones, que merecían un simple tributo, como estamos haciendo ahora aquí, entre todos nosotros, a aquellos héroes de batas blancas.